nuestros amigos que nos ven a través de este medio. Nuestro Faith Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco le da la más cordial bienvenida a usted, amigo, que me ve a través de este medio de comunicación. Dios les bendice, el Señor les ama, nosotros también, y Él tiene una palabra específica el día de hoy. Veremos la muerte y la resurrección del Señor Jesús y celebraremos ese acontecimiento de lo que representa su muerte, y celebraremos también el acontecimiento de la Santa Cena, que recordamos la muerte del Señor Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: llama a este. Y al instante, corriendo de ellos, dio una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hoy venimos a recordar la muerte de tu unigénito, o de tu primogénito, ahora en el nombre de Jesús. Venimos a recordar ese gran acontecimiento, hace aproximadamente un poco más de 2000 años, el acontecimiento más grande en el universo, que trajo salvación y vida eterna a la humanidad. Venimos a recordar tu muerte, Señor Jesús, pero también tu resurrección, que eres un Dios vivo que no quedó de entre los muertos. Y te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos recuerdas este medio de comunicación, en el nombre de Jesús, para que se alumbren los ojos de su entendimiento y pueda comprender cuál es nuestra herencia en los santos de Cristo Jesús. Declaro la sabiduría de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8, que es más poderosa y más grande que el oro y la plata. Esa sabiduría que proviene directamente de tu corazón, Espíritu de Dios. Fluimos con tus pensamientos, que tus pensamientos sean los nuestros, Señor, en esta mañana. Que tus palabras salgan por nuestra boca, Espíritu de Dios, para bendecir a este pueblo, a esta ciudad, a este estado, a este país y a las naciones, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que hago prospera en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres mi maestro. Tú eres el que me ayuda, mi ayudador, y el que me enseña todas las cosas. Todo lo que oyeres, dice tu palabra, que tú nos los harás saber, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos esa instrucción en el nombre de Jesús y declaramos que todo pensamiento de la mente natural cautivo a la obediencia a ti, tu palabra, y derribamos todo argumento mental que se levante contra ti, Señor, en el nombre de Jesús, contra el conocimiento tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos recordando todo lo que Jesús hizo por nosotros, su muerte, su resurrección. Hay diferentes versiones respecto al día que Él murió, el día que resucitó, pero aún así vamos a enfocar esta enseñanza todo más apegado a la palabra. En primer lugar, y segundo, ver que no nada más murió físicamente, sino Él también murió y se separó del Padre, lo que significa una muerte espiritual. Él llevó el pecado de cada uno de nosotros, no por el pecado de Él, porque Él no cometió un solo pecado. Fue un cordero sin contaminación, sin pecado. Sin embargo, el Señor Jesús era necesario que cargara el pecado de nosotros y de la humanidad, para poder separarse del Padre e ir a las profundidades del mar, al corazón de la tierra, al Hades, Seol o infierno, a sufrir en sustitución de nosotros. Y lo dice 3 días y 3 noches. Vamos al libro de Éxodo,
¿Qué celebramos nosotros? Primero, que Jesús murió, nos libró del mundo de las tinieblas. ¿Qué celebramos y recordamos? Que Él llevó toda enfermedad y que por sus heridas hemos sido sanados. ¿Qué recordamos? Que Él llevó y cargó toda pobreza. ¿Qué recordamos? Que Jesús dio su vida para librarnos del infierno. Por eso tuvo que ir al infierno. Eso básicamente es el recordar la muerte de Jesús. Esa es la profundidad para que usted me entienda. Ahora, el día en que Él murió realmente se debe de cumplir conforme a las profecías que están en la palabra. Ahora, el día, quiero decirle que no es tan trascendental, es más trascendental Jesús, el Señor, y saber que Él murió por nosotros, pero era necesario que se cumpliesen ciertas profecías. Si vamos a Éxodo capítulo 12, es la Pascua que celebraban primeramente los judíos. ¿Qué celebraban ellos? Que Dios los había libertado de la esclavitud en que estuvieron sumergidos durante 400 años en Egipto. ¿Qué? Eso celebraban ellos. Nosotros, ¿qué celebrábamos? Que éramos esclavos del pecado antes. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué simbolizaba la esclavitud de Egipto? Simbolizaba que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que íbamos al infierno. Sin Cristo Jesús íbamos al infierno, mi hermano. Usted no iba al cielo. Me preguntó un hermano en Plaza Tapatía, en esos días que estaba escuchando, por ahí unos que estaban predicando en Plaza Tapatía, y un hermano me decía, realmente que hay mucha gente que sale ahí al centro a predicar. Hay muchos, pero usted va a ver muchos predicadores. Nos encontramos ahí unos alemanes que estaban predicando, bueno, estaban cantando y predicando, bueno, dando su testimonio, algo así. Y nos sorprendimos cómo su característica forma de vestir muy peculiar por allá. Me identifiqué con ellos. ¿Por qué me identifiqué? Porque traían ropas de allá de 1940. Entonces yo siento que yo debía haber nacido en aquella época, pero bueno, el Señor me trajo en esta época. Yo soy de aquella época, para que usted me entienda. Me gusta todo lo que es en la época de la Segunda Guerra Mundial, la estructura de los automóviles, la estructura de los edificios, como todo eso me gusta a mí. Entonces, creo que debía haber vivido en una época, bueno, pero en esa época. ¿Por qué? Porque era Semana Santa. Era Semana Santa. Regularmente, ¿qué se nos había dicho? En Éxodo 12, miren, ¿qué se nos había dicho? Éxodo 12:1, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: en este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras, ¿ok? Y luego vamos a leer el versículo 6, que es el más importante que nos vamos a enfocar. Y lo guardaré hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, es decir, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es importante entender esta frase. El 14, creo que trajimos unas imágenes por ahí. Ok, bueno. El 14, fíjese, el 14. Ahora, ¿qué es el día 14? Se iba a sacrificar el día 14 el cordero, y eso traía una trascendencia para cuando iba a venir el cordero nuestro Señor Jesús. Sí sabía que el calendario judío no es igual al calendario gregoriano que tenemos nosotros, ¿verdad? Obviamente el calendario judío se basa un poquito más a lo que la Biblia dice. Si podemos ver, entonces el cordero tenía que ser, se iba a guardar el cordero y se iba a sacrificar el día 14 de este mes, dice, toda la congregación lo sacrificará.
del pueblo de Israel entre las dos tardes. Es importante entender esto. El día 14, ahora, el día 14, conforme a la época del Señor Jesús, dice que cayó un día 3 de abril aproximadamente. Es decir, las fiestas de la Pascua o del Pesaje de los judíos regularmente son en abril, caen en abril, no caen en marzo. Así es que eso que anden cambiando de abril a marzo, la Semana Santa, es otro rollo, ¿no? Son cuestiones que no son bíblicas. Pero regularmente cae en abril. Regularmente el día 14 se llama de Nisan, así. Es realmente el mes, el día 14 de Nisan. Ahora, dentro de las costumbres o dentro del calendario judío, por decirlo así, no existen los nombres de los días, solamente existen día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y el único día que realmente tiene nombre o que le llaman nombre es el día donde le llaman descanso o Shabbat. A fin de cuentas es cuando cesan o el Señor cesó de sus labores y le nombran Shabbat, pero de ahí en fuera todos los días, los días de la semana, como lunes, es decir, día 2, domingo día 1, lunes día 2, martes día 3, miércoles día 4, jueves día 5, viernes día 6 y sábado día 7, ¿ok? Ahora, el 14 de Nisan, mi hermano, en la época del Señor Jesús cayó un 3 de abril y fue precisamente el miércoles. Fue cuando se tenía que sacrificar el cordero y simbolizaba que Jesús tenía que morir. Tenía que ser sacrificado y murió en un miércoles del calendario gregoriano, por decirlo así, que viene siendo domingo, lunes, martes, miércoles, que viene siendo el cuarto día de la semana. Pero era el día 14 de Nisan y cayó en un día miércoles. Ahora, en el calendario judío, usted va a encontrar en Génesis capítulo 1 que el calendario judío, los días empiezan desde un día al oscurecer, aproximadamente 6 de la tarde. Es decir, el día primero de la semana, que es el día domingo, comenzó el día sábado a las 6 de la tarde. ¿Sí me entiende? Sábado 6 de la tarde ya era día primero. Muchos alegan, es que Jesús resucitó un sábado. Bueno, vamos a demostrar que fue un domingo, porque según el calendario judío, Él resucitó después de las 6 de la tarde. Pudo haber sido a las 7, 8, 9, 10. Otros dicen que fue en la madrugada, no sé, pero fue después del Shabbat. Él no resucitó antes del Shabbat. Sí es cierto que murió a las 3 de la tarde, y vamos a ver con textos bíblicos. Realmente Él dijo que iba a resucitar después de 3 días, no dentro de los 3 días, porque dentro de los 3 días estuvo en el Hades o infierno. Y según el contexto judío, mi hermano, y según la Biblia, los días comienzan un día al anochecer y otro día al atardecer, culmina ese día. Es decir, no empieza como nosotros el día hoy domingo en el calendario gregoriano. Iniciamos hoy a las 12 con un minuto, iniciamos el domingo, ¿verdad? Para los judíos el día domingo inició a las 6 con un minuto, para que usted me entienda, con unos segundos. Ya inició el calendario judío para que fuera el primer día de la semana. Por eso muchos judíos alegan que murió en sábado, no sé, pero sí quiero decirle que murió el primer día de la semana conforme al calendario de la Biblia, o el calendario judío, no el gregoriano, ¿ok? Entonces, mire, vamos a Génesis capítulo 1. Por eso muchos de ellos alegan que tienen que guardar el sábado porque Jesús resucitó en sábado, lo cual es incorrecto. Principalmente es necesario entender Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué representa un día? Dígame. La tarde y otro día. ¿Estamos de acuerdo? Un día comienza en la noche, al atardecer, por decirlo, al oscurecer, y es otro día. Ese es el calendario según la Biblia. Los días se cuentan desde un día en la noche hasta otro día, excepto hasta que ya cambiaron al calendario gregoriano, que empieza a las 12 de la noche el día, cuando debería empezar a las 6 de la tarde según la Biblia. Ok, ahora mire,
Nuevamente, versículo 8. Y llamó Dios la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana. ¿Qué fue? El segundo día. ¿Estamos de acuerdo? Empezó otra vez en la tarde el día, ¿sí? Para poder entender exactamente cuándo el Señor Jesús murió y cuándo resucitó. Nuevamente, vamos a ver otro caso igual. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día, ¿qué? Tercero. Nuevamente le estoy demostrando conforme a la Biblia que un día completo comienza un día en la tarde y termina hasta otro día en la tarde. No empieza un día en la mañana, empieza un día en la tarde hasta otro día en la tarde culmina, ¿ok? No comienza en la mañana como el calendario gregoriano, que son a las 12 de la noche, con un segundo ya comenzó. No es así, comenzó desde un día antes, ¿ok? Lo que quiere decir que 24 horas son desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde de otro día. ¿Estamos de acuerdo ahí? Según la Biblia, ¿ok? Desde la tarde hasta otro día en la mañana, es decir, toda una tarde, toda una noche y todo un día de luz y un día de noche viene siendo un día que lo conforman 24 horas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Según la Biblia, no según el calendario que tenemos ahorita, que es el gregoriano, ¿ok? Lo cual podemos llegar a la conclusión que Jesús no pudo morir un viernes, para empezar. Se tenía que cumplir la profecía de Éxodo 12 que decía que el cordero tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes del día 14, y es el día 14 de Nisan. Cayó exactamente en día miércoles, no cayó ni en martes, ni en jueves, ni en viernes. Lo cual, si usted se va de un viernes a un domingo, no va a encontrar 3 días para empezar. Conforme al calendario judío, si hubiera muerto un viernes en la tarde, para que se cumpliese la escritura, iba a empezar a las 6 de la tarde a contar el día después de su muerte. Los días, viernes en la tarde al sábado en la tarde es un día, del sábado en la tarde al domingo es un día y medio nada más, lo cual no es bíblico, ¿ok? Ahora, ¿podrá tener alguna trascendencia si murió en viernes o murió en miércoles? Realmente no es gran la trascendencia, porque lo importante es que reconozcamos que Él llevó el pecado, la enfermedad, que Él llevó los dolores por mí. Él llevó la enfermedad por mí para que yo fuera sanado. Él llevó el pecado para que yo no fuera al infierno, no fuera más un pecador en el espíritu. Y Él llevó la pobreza para que yo ya no esté pobre. ¿Me entiende? Eso es lo más trascendental. Los días, si murió un viernes o murió un miércoles, yo no le veo gran trascendencia, pero sí es necesario que conozcamos la verdad, principalmente para que entendamos que los que creen que murió un viernes entiendan que cierta religión no murió un viernes. Los que dicen que resucitó un sábado entiendan que no resucitó un Shabbat, resucitó un día primero de la semana. Después de las 6 de la tarde de un sábado resucitó Jesús. Pudo haber sido las 7 de la tarde, 8 de la tarde, no sé. Pero la Biblia dice, o algunos dicen que en la madrugada, cuando fueron unas mujeres a ver la tumba de Jesús, salió un ángel y luego dice que abrió, literalmente abrió la roca que estaba cubriendo la tumba. Pero a fin de cuentas es importante entenderlo, que no fue un viernes cuando murió y tampoco fue un sábado cuando resucitó, ¿ok? Es decir, ni un lado tiene la razón ni el otro lado tiene la razón. Uno dice que resucitó un sábado y otro dice que murió un viernes, lo cual no es bíblico. Conforme al calendario judío, Jesús tuvo que resucitar después del Shabbat y tuvo que resucitar en día primero, y el día primero comenzó después del sábado. Conforme al calendario gregoriano es el sábado, después el sábado hasta las 12 de la noche es el calendario gregoriano. El sábado a las 6 de la tarde ya empieza el primer día de la semana, es decir, el domingo, lo cual Jesús resucitó en primer día de la semana. Ok, entonces mire, Génesis entonces, capítulo 1, versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero, ok. Ahora sí está comprendiendo que un día comienza en la tarde, al atardecer, al anochecer, hasta otro día, al atardecer o al anochecer, ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien, entonces martes 13
El martes fue en la época del Señor Jesús, conforme al calendario, fue día 2 de abril, conforme al calendario gregoriano. Miércoles 3 de abril, conforme al calendario gregoriano. Jueves 4 de abril, conforme al calendario gregoriano. Viernes 5 de abril, sábado 6 de abril y domingo 7 de abril, conforme al calendario gregoriano. Ese es el proceso de un martes a un domingo, ¿okay? Conforme al calendario judío, el día martes fue el día 13 de Nisan. 13 de Nisan. Y vamos a ver qué sucedió el día 13 de Nisan. Fue día martes. ¿Qué sucedió el 13 de Nisan? Jesús envió a sus discípulos a preparar la última cena. Ok. Lucas capítulo 22. Versículo 7. ¿Qué sucedió el martes 13 de Nisan? Lucas 22, versículo 7. Dice así la palabra. Lucas 22, 13. ¿Listos? 22, 7, perdón. Dice: y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar ¿a quién? Al Cordero de la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura. ¿Qué significa? Que estaban ya en la temporada en que tenían que celebrar los panes sin levadura. Ya había llegado el momento. Eso significa, llegó el día de sacrificar el Cordero. Y lo sacrificaban el día 14 de Nisan. Recuerda que ya lo leímos ahorita en Éxodo, el día 14. Bueno, vamos a ver más pruebas bíblicas de ese aspecto. No me pierda Lucas 22, 7. Y vamos a Levítico 23. Levítico 23. ¿Listos? Dice en el versículo 1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, y serán estas. Mira, aquí están. Versículo 3: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová donde quiera que habitéis. ¿Ok? Ya hemos hablado un poquito del día de reposo. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué vino a hacer Jesús en el día de reposo? Vino a liberar y a hacer descansar a los oprimidos y a los cautivos. ¿Entendiendo? Ok. Vamos a poner una de las imágenes para que usted vaya viendo más o menos por ahí las fechas, ¿ok? De la primera que te envié, vamos a poner, creo que no alcanza a ver ahí. ¿Sí se alcanza a ver? ¿No? Era la primera, la anterior. Ok, ahí podemos, si usted puede ver, un día, una noche. Un día comenzaba a partir de una noche, un día, otro, el segundo día comenzaba a partir de la noche. Ok, bueno, esas imágenes que no se ven ahorita ahí en la pantalla, desafortunadamente no sé qué podamos hacer ahí, pero vamos a hacer algo para que se pueda ver un poco más claro, cubrir ese que está ahí, o apagar esta luz, no sé si se puede apagar. Ok, bueno, el caso es que lo que yo quiero comentarles es esto. Mire, Levítico 23, serán las fiestas solemnes estas. Sabía que en el pueblo judío, se alcanza a ver mejor, ¿verdad? En el pueblo judío, perdón, conforme a la Biblia, y el pueblo judío también tenía la idea, no sé si se oscureció la imagen a través de Facebook, entonces tenían la idea principalmente de sacrificar el cordero, y lo sacrificaban el día 14 de Nisan. El día 14 de Nisan vendría siendo miércoles, cayó en día miércoles. En Levítico 23 dice, aquí la palabra habla de un día de reposo, pero ¿sabía usted que en el pueblo judío había también un Shabbat que era anual? Y era precisamente en la época de los panes sin levadura, el día, en el tiempo de la Pascua. También celebraban otro día en que ellos, para que usted me entienda, Shabbat no significa sábado, pues. Shabbat significa simplemente descanso, significa cesar de sus obras, eso significa Shabbat.
Entonces ellos tenían un Shabbat semanal que era el día séptimo, más aparte tenían otro Shabbat anual que era precisamente en el tiempo, en la época de la Pascua, para que usted me entienda, ¿ok? Entonces dice aquí, versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Nuevamente, mire, ¿qué dice que es el día 14 cuando iba a ser la Pascua? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el 14 tenía que ser sacrificado el Señor Jesús. Si usted puede ver, vamos a tratar de seguir poniendo las imágenes, a ver si la alcanza a captar alguno de ustedes. Si usted puede ver el día 14 de Nisan en alguna de ellas, si no es esa la siguiente, el día 14 de Nisan exactamente cayó en día miércoles. Miércoles 3 de abril del calendario gregoriano. Okay. Ahora mire, dice Lucas, perdón, estamos en Levítico, ¿verdad? Levítico 23, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, en las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y luego aquí viene el versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Se ha dado cuenta? Va totalmente correlacionado la Pascua con los panes sin levadura. De antemano la Pascua se celebra con panes sin levadura. El primer día tendréis, dice el versículo 6, a los 15 de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Es decir, del día 15 al día 21, para que usted me entienda, eran las fiestas de los panes sin levadura. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y nuevamente habla de un séptimo día después del día 15. Es decir, si usted cuenta 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 días serían más o menos, ¿qué? El día 20, ¿no? 20 aproximadamente. Es decir, había otro Shabbat o séptimo día o día de descanso después de que concluía la fiesta de los panes sin levadura. En esa época, de tal forma que en la Pascua había 2 festejos, 2 Shabbat, el semanal, y había 2 Shabbat anuales. Uno cuando comenzaba el día 15, comenzaban los panes sin levadura, que era fiesta solemne y era un día de reposo también que celebraban los judíos, ¿ok? No nada más era el descanso semanal, sino también había en este caso 2 anuales, y se juntaban 4 Shabbat en 2 semanas, 2 semanales y 2 anuales. Ok, pero eso es lo de menos, eso, ¿me entiende? Lo que yo quiero darle a entender es que Jesús murió un día 14 según el calendario judío o hebreo, 14 de Nisan, y fue un miércoles, no fue un viernes. Entonces el día 14 iba a ser Pascua, ¿estamos de acuerdo? Sí, y el día 14 cayó en miércoles. Usted lo puede investigar, mi hermano, conforme el calendario gregoriano, regresarlo, y a un calendario judío se va a encontrar que el 14 cayó en día miércoles, no cayó en día viernes, lo cual quiere decir que en día viernes no fue la muerte del Señor Jesús. Vamos a Lucas 22, versículo 7. Lucas 22, versículo 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Estamos hablando aquí de un martes 13 de Nisan, ¿ok? Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Se ha dado cuenta? Ese fue un día martes, cuando Jesús dijo: vayan, prepárenme la Pascua. ¿Por qué? Porque el día de la Pascua era un día 14 cuando sacrificaban el cordero, ¿ok? Y cuando comenzaba la Pascua, comenzaba el día martes a las 6 de la tarde, comenzaba el día 14 de Nisan. ¿Estamos de acuerdo? El día 6 de la tarde comenzaba el martes 6, el martes 13, martes 13 a las 6 de la tarde comenzaba el día 14. 14 que era cuando se tenía que sacrificar el cordero. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? No quiero que se me confunda ahí con los números. Okay. Entonces mire,
envió, dice, a Pedro y a Juan diciendo: id y prepárenos la Pascua para que la comamos. Entonces ellos fueron y le preguntaron a Jesús: ¿cómo le vamos a hacer? Luego dice el versículo 11, el versículo 10, perdón: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrar y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice desde dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él le mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar allí. ¿Se ha dado cuenta? Mire, principalmente es esto: Jesús no fue y celebró la Pascua en el templo. ¿Se ha dado cuenta? En la sinagoga no fue. No fue al templo o al segundo templo de Salomón, no fue a celebrar la Pascua. Él la celebró en el aposento, le llamó, y fue en la casa de un hombre, ¿ok? Sí estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Ya no fue a hacer la Pascua ritualística que hacían los judíos, para que usted me entienda. Ya la celebró de una manera diferente, ¿ok? Primero. Luego, Juan capítulo 13, versículo 1. Estamos hablando todavía del día 13, martes 13 de Nisan, ¿ok? Todavía no llegamos al día miércoles. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, es decir, día 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta cuándo los amó? Hasta el fin. ¿Se ha dado cuenta? Él nos ama y nos seguirá amando hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, es decir, aquí podemos ver que ellos celebraron la Santa Cena. ¿cuándo? Un día martes 13. ¿Qué simbolizaba la Santa Cena de Jesús? ¿Qué representaba? Representaba y simbolizaba que el cordero tenía que morir el siguiente día, 14 de Nisan, ¿ok? Eso simbolizaba. Entonces hasta ahí estamos y cerramos el día 13. Comenzamos el miércoles 14 de Nisan. Números 28, versículo 16. Otro texto bíblico que nos habla. Números 28, versículo 16. ¿Listo? 28, 16 de Números. Luego dice, aquí dice, como subtítulo dice, ofrendas de las fiestas solemnes. Pero el mes primero, a los 14 días del mes será, nuevamente nos especifica que la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes la fiesta solemne, que es el Shabbat anual, nuevamente les digo. Por 7 días comerán panes sin levadura, y el primer día será santa convocación, es decir, después del séptimo, el octavo día será santa convocación. Ahora, ¿por qué llamaban santa convocación el primer día? ¿Por qué cree que lo llaman santa convocación? Porque era algo importante celebrar el primer día. Ellos en el sábado, el Shabbat anual, no es sábado, el Shabbat anual, en el descanso anual o en el cesar de sus actividades anualmente, mi hermano, los judíos celebraban y comenzaba un día, en este caso fue un jueves 14, 15, un jueves 15 comenzó la celebración de los panes sin levadura durante 7 días. Después de 7 días, nuevamente llegaba a un día octavo, cuando ellos celebraban nuevamente como una fiesta solemne, como si fuera un primer día de un nuevo comienzo, para que usted me entienda. Era lo que hacían los judíos. Ahora, fíjese, regresando nuevamente a Mateo capítulo 26, vamos a ver qué sucedió el día miércoles. Día miércoles 14 de Nisan. ¿Qué sucedió el día miércoles? Día miércoles, estamos hablando de Mateo capítulo 28.
Mateo 28, y vamos a leer el versículo. Perdón, Mateo 26 es. Me equivoqué. Mateo 26, 20. Mateo 26, 20. ¿Qué dice? Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Aquí viene ya cuando inicia el día 14. Aquí ya inició el día 14 de Nisan, es decir, martes después de las 6 de la tarde comenzaba el día 14. Es decir, el miércoles, para que usted me entienda. Aquí ya comienza Jesús a celebrar que la Pascua con sus discípulos, la última Pascua, la última cena. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, ¿ok? Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, ¿ok? Y luego dice más adelante: entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Se ha dado cuenta que aquí ya no tomaban y no comían la carne del corderito? En esa misma hora los judíos estaban haciendo, ¿qué cree? Estaban haciendo de manera diferente. Comenzaban el Shabbat anual, comenzaban de una manera diferente. Jesús aquí ya le dio a simbolizar que ese pedacito de pan representaba que su cuerpo, y que ese vino que ellos iban a tomar representaba su sangre. Ya les está diciendo: este es mi cuerpo. Ya no les estaba diciendo que tenían que sacrificar un cordero el día siguiente, que tenían que sacrificar un cordero para la Pascua. Ya no. Ya les está diciendo: aquí está el simbolismo de mi cuerpo que va a ser entregado el día de mañana, porque fue el siguiente día según el calendario gregoriano, para que me entiendan, no se confunda. O sea, es decir, ese mismo día 14, pero en la mañana, para que usted me entienda, ¿ok? Entonces dice, versículo 26: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que aquel en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuánto tiempo duró Jesús fuera de actividad, por decirlo así, o muerto? 3 días y 3 noches. Si usted va a Mateo 12:40, ¿qué nos dice? Mateo 12:40: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Si lee usted el 39 también va a entender que los judíos le preguntaban algo a Jesús. Jesús le respondió y dijo: generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Que duró 3 días y 3 noches. ¿Dónde? En el vientre del gran pez. Pero fueron 3 días y 3 noches completos, no fueron fracciones de días. Mucha gente malinterpreta, dicen Jesús murió a las 3 de la tarde, otros dicen entre 4 y 5, dicen otros, ¿no? Pero realmente la hora novena era a las 3 de la tarde, cuando Él expiró en la cruz del Calvario. Ahora, pero no podía contar a partir de las 3 de la tarde, no podíamos contar 24 y 24 horas, según el calendario, conforme el calendario judío. Tenían que ser días completos. El día comenzaba a las 6 de la tarde, para que usted me entienda, al oscurecer. No podíamos contar 3 días y 3 noches después de las 3 de la tarde, porque eran fracciones de días. ¿Sí me entiende o no me entiende? Es decir, si Jesús murió a las 3 de la tarde de un día 14 de Nisan, que era un miércoles, necesariamente lo sepultaron un poquito antes de que comenzara el día 14, porque para ellos era muy importante esa convocación
de la Pascua, del Pesaje, era muy importante para los judíos, y lo enterraron un poquito antes. Fue José de Arimatea, fue y se lo pidió el cuerpo a Pilato y se sepultó un poquito antes. Ahora, empezó a contar a partir de su sepultura 3 días y 3 noches. Comenzó miércoles en la noche, para el jueves en la noche es un día. Jueves en la noche para un viernes en la noche son 2 días. Viernes en la noche para un sábado en la noche, 6 de la tarde, eran 3 días. Y después de 3 días tenía que resucitar Jesús, es decir, primer día de la semana conforme al calendario judío. Es decir, después de las 6 de la tarde comenzaba el día primero, ¿ok? Por eso Jesús tuvo que resucitar necesariamente el día primero de la semana y no un sábado, conforme al calendario judío. Conforme al calendario gregoriano podemos decir que sí resucitó un sábado, pudiéramos decir, aunque específicamente la Biblia no dice la hora en que él resucitó, no dice la hora. Lo que sí se sabe es que resucitó, y cuando llegaron estas mujeres, en uno de los evangelios dice que cuando llegaron las mujeres al sepulcro ya estaba la piedra quitada. Y otros dicen que otros de los evangelios dicen que cuando iban llegando las mujeres apenas estaba un ángel posicionado arriba de la roca, que abrió la roca y se escuchó un gran estruendo y todo, de tal manera que todo eso les tocó ver a las mujeres, pero fue en la madrugada del día primero, es decir, domingo, conforme al calendario gregoriano, ¿ok? Muy bien, entonces mire, siguiendo con el día miércoles 14, ¿qué más sucedió el día miércoles 14? Ya concluimos miércoles 14, lo concluimos ya en la noche. ¿Qué hizo Jesús? Celebró la Santa Cena, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Y luego estamos hablando del martes, ¿ok? No nos confundamos. Martes 13. Ando más enredado con los días, ¿no? Martes 14 de Nisan, después de las 6 de la tarde, que era 14 en la noche, o miércoles 14 en la noche, conforme al calendario judío, ¿sí? Para que no se enrede, ¿ok? Es decir, después de las 6 de la tarde del día martes, comenzaba el día 14 de Nisan. Pero todavía era martes conforme al calendario gregoriano, para que usted me entienda. Vamos a ver qué sucede todavía, una parte vamos a seguir leyendo. Marcos capítulo 14, versículo 17. Cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Esta es la misma historia de Mateo, pero ahora dada por ¿quién? Por Marcos, ¿ok? Luego vamos ahora a Lucas 22 para ver que los 3 evangelios, inclusive el de Juan también narra un poquito acerca de la muerte del Señor Jesús, pero 3 evangelios sinópticos significa que más o menos coinciden las historias. Mateo, Marcos y Lucas coinciden las historias. Por eso se llaman sinópticos, porque tienen varias historias similares. Y tanto Mateo como Lucas, la mayoría de los eruditos coinciden en que fueron tomados del evangelio de Marcos, porque Marcos fue aproximadamente 20 años después de la muerte del Señor Jesús, más o menos en el 50 después de Cristo, más o menos escribió Marcos. Y aproximadamente en el 70, si mal no recuerdo, en el 70, es decir, entre 35 y 40 años después, fueron escritos lo que viene siendo Lucas y Mateo. Y la mayoría coinciden que fueron tomados del evangelio o del libro de Marcos. Entonces ahora vamos a ver en Lucas capítulo 22, 14, y nos vamos a encontrar la misma historia. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto deseo comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Es decir, estamos hablando de un día miércoles en la noche, es decir, un martes anterior, ¿ok? Miércoles 14 de Nisan, martes por la noche según el calendario gregoriano. Se sentó él a comer con sus discípulos, a tomar la Santa Cena, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien con las fechas y los acontecimientos?
Significa que Jesús, un día martes 13 de Nisan, en la noche, perdón, martes gregoriano, miércoles 13 de Nisan en la noche, estaba él celebrando la Santa Cena, es decir, antes del miércoles gregoriano por la mañana, pues. Y nuevamente vamos a seguir leyendo. Dice Juan capítulo 13, versículo 1, otro evangelio que nos narra también un poquito de la muerte del Señor Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, nuevamente nos narra la misma historia, que estaban en la Santa Cena, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Martes por la noche, que era el miércoles, cuando comenzaba el 14 de Nisan. Esa es la historia hasta ahí. Ahora vamos ya por el miércoles en la mañana, es decir, el mismo 14 de Nisan, pero ya por la mañana, o por las horas de la madrugada, por decirlo así. ¿Qué sucede? Mire, vamos a ir. Mateo capítulo 27, versículo 1. Estamos haciendo esa enseñanza un poco técnica. ¿A qué? A muerte. Y dice el versículo 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Ya estamos hablando del día miércoles en las primeras horas de la mañana. Miércoles en las primeras horas de la mañana ya estamos viendo este acontecimiento. Sin embargo, antes de esta fecha, cuando le entregaron, ¿cuántos saben que todavía en la hora de la madrugada, cuando dicen que subió a Getsemaní? Fue a Getsemaní, se puso a orar, y sus discípulos, ¿quiénes lo acompañaron? Sus discípulos, 3 discípulos de él, a orar ahí en Getsemaní. Y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, o si es posible, pasa conmigo esta copa. Vamos a Mateo 26, y regresando un poquito a Mateo 26. Mateo 26, y vamos a leer en los últimos versículos. Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí, oro. Y tomando a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, es decir, eran 3 discípulos de Jesús, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Todos ese tiempo, mi hermano, era en el tiempo de la madrugada del día 14 de Nisan. En la madrugada, es decir, del día miércoles. Todo eso aconteció el día miércoles. Es decir, usted va a ver que Jesús no durmió esa noche. El Señor no durmió esa noche, porque si bien es cierto, estaba angustiado ese. Y la angustia no era que iba a morir físicamente. ¿Sabe usted que la angustia era que se iba a separar del Padre? Por eso él mismo dice aquí, mire, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y esa traducción está incorrecta, porque la correcta traducción significa: Padre, si es posible, pasa conmigo en este sufrimiento, en esta copa. La palabra copa representa o simboliza sufrimiento. ¿Sí sabe usted, verdad? No era una copa literal que iba a tomar agua o vino, no era nada de eso. Cuando él dijo: pasa conmigo esta copa, significa que iba a pasar que le pedía al Padre que pasara con él ese sufrimiento, para que usted me entienda. En el idioma griego lo hemos analizado, ese texto bíblico, y realmente lo que quiere decir ya en un interlineal griego, quiere decir: Padre, si es posible, pasa conmigo en este sufrimiento, pasa conmigo en esta copa. Es decir, lo que le estaba pidiendo a su Padre era que no lo desamparara, para que usted me entienda. De tal manera que llega a la cruz del Calvario y luego él exclama a él: ¿por qué me has desamparado? Lo que quiere decir que confirma que el texto bíblico, cuando le dice pasa conmigo esta copa, es el más correcto, esa traducción. No pasa de mí esta copa, porque la gente que piensa pasa de mí esta copa piensa que el Señor Jesús estaba haciéndose a un lado y negándose a sacrificarse por la humanidad. Creen que él tuvo miedo y que por eso decía: Padre, si hay chance,
redimir a la humanidad de otra manera, por favor, hay que hacerlo, no de esta manera. Y no era cierto, eso no era cierto. Esta traducción significa, la traducción correcta significa que pasa conmigo en ese sufrimiento. Padre, si no me desampara, está conmigo en la cruz. Un trago amargo, dicen algunas traducciones. Pasa conmigo este trago amargo. Entonces, simbólicamente se habló como una copa, para que usted entienda. Entonces, mire, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Roncando. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, dice el 42: Padre mío, si no puedes pasar conmigo esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, ¿qué? Durmiéndolos, ¿ok? Ahora, en esa misma madrugada, por decirlo así, del día 14, en esa madrugada del miércoles 14, también sucede en el versículo 47 el arresto de Jesús. Todo fue en la oscuridad, para que usted me entienda, no fue en el transcurso de que ya había luz del sol. Jesús fue arrestado en la oscuridad todavía, por eso digo que Jesús, el Señor, no durmió. Luego dice el 47: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos, y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese mismo prendele. Fíjese, por eso mucha gente dice, cuando alguien te besa, ¿ese es el beso de Judas o qué beso es? Cuando alguien lo besa y dice: te amo mucho, pero su corazón no dice eso, que es el beso de Judas, ¿no? Entonces Judas, ¿qué hizo? Le besó para mostrarle que él era el maestro a quien tenían que matar. Luego seguimos leyendo. Y enseguida se acercó Jesús, dice el 49, y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús, le prendieron, pero uno de los que estaban con Jesús, tendiendo la mano, sacó la espada, hirió a un siervo de un sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínense, el Señor Jesús tenía autoridad y control sobre la muerte. Él podía decir: no acepto que los judíos me maten. Ángeles, vengan a mi servicio. Iban a venir un montón de ángeles, mi hermano, iban a agarrar patadas a todos los que querían agarrar a Jesús. O sea, no era nadie de esas personas para matar a Jesús. Pero Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Por eso los culpables, por decirlo así, de matar a Jesús no fueron los judíos, aunque se dejaron guiar por Satanás, eso no lo negamos. Pero no fueron los judíos los que mataron a Jesús. Si Él hubiera querido, ¿cuántos saben que envía ángeles en ese momento? ¿Qué hace Jesús? Al contrario, es un milagro. Fíjense, antes de su muerte es un milagro. Dice el 53, ¿acaso? Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabe cuántos 12 legiones de ángeles? Son millares de ángeles que podían haberlo librado de la muerte el Señor Jesús. Pero ¿sabe por qué no quiso enviar ángeles? Por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a la humanidad, amigo de internet, por amor a ti. Jesús no quiso enviar ángeles para que lo ayudaran. Pero había legiones, 12 legiones. Creo que una legión son más de, no sé, 6,000 o 6 millones de ángeles. No recuerdo cuánto es una legión. 5,400 ángeles en una legión. Por 12, ¿cuánto es? Más de 60,000 ángeles podían haber venido. Pero sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Él podía haber dicho: no muero, decido no morir, y hay que se vayan al infierno todos. ¿Qué necesidad tengo de morir por la humanidad? Por eso debemos estar agradecidos con Jesús, no ser desagradecidos o malagradecidos con Él. Nos rescató del infierno, mi hermano, de gente que no le agradece a Jesús.
Entonces, mire, regresando al día, hasta ahí quedó el día miércoles por la madrugada, ¿ok? Miércoles por la mañana, Mateo 27. Miércoles por la madrugada, ya por la mañana, salido el sol. Mateo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron al consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido de las 30 piezas. ¿Cuántos saben que Judas sí se arrepintió? Porque dice la gente que no se arrepintió. Ahí está. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Ahí se demuestra que el Cordero no había cometido ni un solo pecado, mi hermano, era sangre inocente. Era alguien idóneo para que muriera por la humanidad y llevara los pecados de la humanidad. Tenía que ser alguien inocente. Mismo Judas lo reconoció. Más adelante dice, más bien vamos a leer en otro texto bíblico ese mismo acontecimiento. Marcos capítulo 15, la misma historia, para demostrar que Jesús murió, a las 9 de la mañana le crucificaron. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ya estamos en Marcos 15, 24. Cuando le hubieron crucificado, mire, y ahí dice, versículo 25, ¿qué hora era cuando le crucificaron? Era la hora tercera cuando le crucificaron. Dice, usted se va a las horas conforme al calendario judío, la hora tercera, ¿qué cree que hora era? Eran las 9 de la mañana. 9 de la mañana, hora tercera. A esa hora le crucificaron al Señor. Pero en día miércoles, conforme al calendario judío, y era el día de Nisan, conforme al calendario, miércoles conforme al calendario gregoriano, y 14 de Nisan conforme al calendario judío. Miércoles 9 de la mañana, hora tercera conforme al calendario judío. A esa hora crucificaron a Jesús, 9 de la mañana. ¿Ok? Era como la hora tercera cuando le crucificaron. Mateo 27, 45. Mateo 27, 45. A la tercera lo crucificaron, ¿ok? 9 de la mañana. Y luego aquí dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 3 horas. Estuvieron injuriándole al Señor Jesús. 3 horas. ¿Lo captas ahí? Mateo 27, 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Qué cree que era la hora sexta? Si la tercera eran las 9 de la mañana, la sexta eran las 12 del mediodía conforme al calendario gregoriano. De las 12 a las 3 de la tarde hubo tinieblas, 3 horas de tinieblas. Entonces las primeras 3 horas, ¿qué hizo el Señor Jesús? Es decir, de las 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 horas duró en la cruz. Para que usted me entienda. 6 horas. Hasta ese momento eran 6 horas, ¿ok? No hasta cuando, ya después de que murió, duró otra vez, entre comillas dicen, entre 2 horas y media más o menos duró. Ya muerto duró 2 horas y media más en la cruz. Es decir, en conclusión duró entre 8 y 9 horas en la cruz del Calvario él. 6 horas vivo y 3 horas muerto en la cruz del Calvario.
Ahora, ¿qué pasó en las primeras 3 horas? Mire, usted lo puede leer aquí. ¿Qué pasó antes del 46? Mateo 27. ¿Qué hacían durante 3 horas? Fíjese, toda la gente burlándose de Jesús. Toda la gente burlándose de Jesús. Mateo 27, versículo 35. Cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre mí sus vestidos y mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre él, sobre su cabeza, escrita que: este es Jesús, Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones. Y dice el 39, los que pasaban, ¿qué hacían? Le injuriaban. Todo eso pasó en 3 horas, mi hermano. 3 horas duraron casi burlándose de Jesús. 3 horas duraron burlándose de Jesús. Porque dice que pasaban, le injuriaban meneando la cabeza. ¿Por qué cree que meneaban la cabeza? ¿Qué entiende usted por menear la cabeza? Imagínense Jesús ahí, y luego pasaban diciendo: ¿no que eras el Mesías y tenías poder para levantarte entre los muertos? Le injuriaban, mi hermano, le injuriaban. Y luego, ¿por qué? Porque aquí está, mire, 40. Tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27, 40. Todo ese tiempo fue 3 horas de pura burla con el Señor Jesús. De esta manera, dice el 41, los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos, los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora en la cruz y creeremos en él. 42, Mateo 27, 42. Pura burla. Usted se ha dado cuenta, antes de la hora sexta, es decir, las 12 del día, solamente fue burla. Por eso dice que le escarnecieron, se burlaban, se mofaban de él. 43, confió en Dios, líbrele ahora si él le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. No nada más eran la gente que pasaba, los propios crucificados también se burlaban de Jesús. Por eso llega la hora sexta, 12 del día. Entonces en ese momento dice, se convierte todo en tinieblas. Eran las 12 del día, mi hermano, era un día totalmente iluminado. Y sin embargo se vuelve un día nublado, sombrío. ¿Qué representa eso? Que a Jesús le está cayendo toda maldición, toda tiniebla le estaba cayendo a Jesús. Porque en ese momento, ¿qué cree? El pecado de la humanidad le estaba cayendo, el pecado mío y el de usted le estaba cayendo a Jesús. ¿Y qué? Durante 3 horas, mi hermano. Primero fue que lo avergonzaran físicamente, se burlaran de él, pero ahora usando los demonios, obviamente, a gente, ¿no? Pero ahora ya no era nada más eso, sino ahora ya le estaba cayendo el pecado de usted y el mío. Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos decían de los que estaban allí al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corrieron. Uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué sucedió? Entregó el Espíritu. Y dice en Juan 19 que él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Miércoles 14 de Nisan, 3 de la tarde, muere el Cordero. Pero en Mateo 12:40 dijo que él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No puedo contar por fracciones de días en el calendario judío. Ahora, ¿qué sucede después de la muerte del Señor Jesús? ¿Qué sucede durante las 3 siguientes horas, mi hermano? Él hasta ahí ya físicamente ya había dejado de sufrir. Pero había otro proceso. Él tenía que bajar al infierno 3 días y 3 noches. Porque así dice que estuvo, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y hay tanto el Salmo 22,
tanto Hechos capítulo 2, por ahí del 20 en adelante. El apóstol Pedro se levanta en Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, dice: a Jesús al cual crucificaron, dice, a ese mismo Jesús, dice, estuvo en las profundidades del Hades. Ese mismo Jesús estuvo en las profundidades del Hades. Y luego también dice que Él no fue levantado del Hades, sino hasta que fueron sueltos los dolores de la muerte, mi hermano, fue levantado del Hades. Es decir, en esa muerte, en ese lugar de sufrimiento, en el infierno, Jesús estuvo sufriendo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora, para comenzar, conforme al calendario judío, conforme a los días bíblicos que comenzaban un día en la noche, mi hermano, era necesario que comenzara a contar después del día 14, que era la muerte del Cordero. Es decir, después de las 6 de la tarde comenzaba entonces sí a contarse los 3 días, porque Él dijo que eran 3 días completos, no dijo que eran fracciones de días. Porque si hubiesen sido fracciones de día, hubieran sido desde las 3 de la tarde, conforme al calendario gregoriano, pues 3 de la tarde del día miércoles, a las 3 de la tarde del día jueves era un día, a las 3 de la tarde del día viernes era otro día, y a las 3 de la tarde del sábado era otro día. Además que todos los evangelios coinciden que resucitó de noche, es decir, cuando todavía era el alba, es decir, no salía el sol. Por consecuencia tuvo que haber resucitado después de las 6 de la tarde, un día primero de la semana conforme al calendario judío, día primero. Es decir, estamos hablando miércoles, jueves, viernes y sábado. El día 17 de Nisan tuvo que haber resucitado Jesús. Mateo capítulo 27. Más adelante, mi hermano, vamos a ver el día siguiente qué sucede, o más bien ese mismo día, cuando este hombre llamado José de Arimatea va y pide el cuerpo de Jesús. Mire, vamos a ver vamos a ver a este hombre José de Arimatea. ¿Sabe que este hombre era un principal de los judíos? Lo que quiere decir que este hombre no estuvo de acuerdo con que crucificaran a Jesús. A pesar o sea, no todos los fariseos, para que usted me entienda, no todos los fariseos estaban de acuerdo en que crucificaran al Señor Jesús. No todos los fariseos estuvieron de acuerdo en la muerte del Señor Jesús. Marcos 15, 43. Vamos a leer desde el 42. ¿Cuándo fue sepultado Jesús? Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Nuevamente les digo, víspera del día de reposo, estamos hablando de un día de reposo anual, no el semanal del 7º día, para que usted me entienda, porque había también un Shabbat o día de reposo anual, que era el día jueves 15 de Nisan, como ya se lo leí en Levítico 23, ¿recuerdan? Que empezaba el día de los panes sin levadura el día 15, ¿recuerdan? Levítico 23, versículos 5, 6, por ahí, ¿ok? Entonces aquí, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, víspera del día de reposo, es decir, miércoles por la tarde, antes de las 6 de la tarde, un hombre llamado José de Arimatea fue y pidió el cuerpo de Jesús. Mira, aquí está, versículo 43. Era la víspera del día de reposo, es decir, era antes de las 6 de la tarde del día miércoles 14 de Nisan. José de Arimatea, miembro noble del consejo, Marcos 15, 43, ¿sí? José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro.
Y había dos mujeres, María Magdalena, María madre de José, miraban dónde lo ponían, es decir, supieron dónde estaba la tumba. Usted puede ver que antes de la víspera del día de reposo, es decir, el día jueves 15, comenzando un día miércoles en la noche, después de las 6 de la tarde, o antes, un poquito antes de las 6 de la víspera, porque era la víspera, es decir, un poquito antes de las 6, fue cuando el Señor Jesús fue sepultado. Para que usted entienda más o menos cuándo Jesús, si tiene alguna duda, ahorita al final no vamos a responder toda duda, capta que el Señor Jesús fue sepultado el día 14, miércoles 14 de Nisan, un poquito antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque este hombre llamado José de Arimatea pidió el cuerpo porque él tenía que celebrar ese gran Shabbat o Shabbat anual, tenía que celebrarlo y él no podía, en pocas palabras, hacer nada en ese día, por lo tanto tenía necesariamente que sepultar al Señor Jesús en día miércoles antes de las 6 de la tarde. Ahora, a partir de las 6 de la tarde en adelante comienzan a contar los 3 días del Señor Jesús. Del miércoles en la tarde al jueves en la tarde, primer día. Del jueves en la tarde, el viernes en la tarde, segundo día. Del viernes en la tarde, sábado en la tarde, tercero. Y después del tercer día, dice las Escrituras, resucitó Jesús. Es decir, resucitó posiblemente un sábado gregoriano, pero un día primero de la semana, conforme al calendario judío. ¿Me está captando? Por eso podemos decir que conforme al calendario gregoriano, podemos decir que resucitó un sábado, sí, pero realmente era el primer día de la semana conforme al calendario judío. ¿Estamos entendiendo ahí? Por eso Jesús, dice la Biblia, y todos se reunían el primer día de la semana, los discípulos, se les apareció a las mujeres en día primero de la semana. Y mire, vamos a ver rápido este hecho. ¿Qué sucedió el día? Eso fue hasta el día miércoles, ¿ok? ¿Qué sucedió el día jueves 15? Mateo 27, 62. 27, 62 de Mateo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo. ¿A quién cree que se refería como engañador? ¿A quién cree que se refería como engañador? A Jesús. El propio pueblo elegido de Dios de Israel diciendo engañador a Jesús, imagínense. ¿Usted cree que han sido salvos estos que decían engañador a Jesús? Se fueron al infierno, mi hermano. Por eso alguien que dice, y que son los mentados denominados sionistas. Ahí me encontré unos en el centro el día viernes, no sé si el viernes me los encontré en el centro, con una bandera de Israel y diciendo: Israel es el pueblo elegido de Dios. Y le pregunté a uno: ¿qué significa que Israel es el pueblo elegido de Dios? Le pregunté. Me dice: porque de ahí vino Jesús, por eso es el pueblo elegido de Dios. Pero ¿qué significa pueblo elegido de Dios? Le digo: o sea, ¿me estás diciendo que toda la nación de Israel es elegida de Dios? Sí, me dice, porque ahí viene bueno, a ver, entonces me estás diciendo que los que hicieron el desfile gay más grande ahora el año pasado, y lo van a hacer ahora en junio precisamente, o sea, 2 meses más, el más grande en toda la tierra, esos son el pueblo elegido de Dios, los que hicieron el desfile gay. No, me dice, ¿qué no dice la Biblia que nada más fueron 7,000 los que no hablaron rodillas ante Baal en la época de Elías? ¿Qué no dice la Biblia que muchos de ellos fueron desgajados en Romanos 11 y que nosotros fuimos injertados al buen olivo que es Israel? ¿Qué no dice la Biblia que en Efesios 2, qué no dice la Biblia que que de ambos pueblos, tanto gentiles como judíos, hizo un solo pueblo? ¿Qué no dijo? Entonces, sí es cierto, dice, sí es cierto. Ni él mismo sabía por qué tenían ese letrero ahí al frente. El caso es que convencí a uno de los que andaban ahí. Que la gente ya confunde entre nación y pueblo, la verdad ni siquiera sabe. Pueblo elegido de Dios, sí, en Israel hay pueblo elegido de Dios, sí, pero no es toda la nación, mi hermano. Estos hombres dijeron: el engañador Jesús. ¿Usted cree que ha sido pueblo elegido de Dios? Fueron elegidos porque en el Antiguo Testamento, porque iba a venir el Mesías, sí, pero ya después de venido el Mesías, ¿qué cree? Es un pueblo como cualquier otro pueblo. Que Dios los ha desechado, no los ha desechado. Tiene misericordia de ellos, así como
Jesús tuvo misericordia del apóstol Pablo, así también tiene misericordia de cualquier judío, así como tiene misericordia de cualquier mexicano. Tanto mexicanos como judíos que no crean en el Mesías se van a ir al infierno. Hablen hebreo, guarden el Shabbat, se van a ir al infierno. ¿Qué tiene que ver hablar hebreo el Shabbat? Nada que ver. Por eso, ¿qué dijeron estos hombres? El día jueves en la mañana, miren lo que dijeron el día jueves en la mañana. Mateo 27, 62, el día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después, ¿qué dijo ese engañador? Después de 3 días, ¿qué? Resucitaré. ¿Estamos entendiendo ahí? No era durante los 3 días, para que usted me entienda, para que muchos que creen que tienen que guardar el Shabbat dicen que Jesús resucitó en sábado y por eso guardan el Shabbat. También muchos de ellos alegan que resucitó en sábado. Es después de 3 días, o sea, 3 días estuvo en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches conforme al calendario judío. Es decir, 6 de la tarde a las 6 de la tarde, 6 de la tarde a las 6 de la tarde, 6 de la tarde a las 6 de la tarde. Sábado 6 de la tarde se cumplió el tiempo de los 3 días, porque eran días completos, no eran fracciones de días, mi hermano. Días completos, conforme a la Biblia son días completos. Una noche, un día, es un día completo. 6 de la tarde de un día, 6 de la tarde de otro día, culmina el día. Comienza en la noche, termina otro día por la tarde. Jesús estuvo 3 días y 3 noches. Y aquí decían los mismos fariseos, ¿qué no ese que decía que después de 3 días iba a resucitar? Entonces, ¿qué hicieron los judíos el jueves en la mañana? Versículo 64, Mateo 27, 64, 64. Manda pues que se asegure el sepulcro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iban a asegurar el sepulcro, mi hermano? Dígame, ¿hasta cuándo se iban a estar los guardias en el sepulcro? Hasta el 3er día. ¿Sí o no? Si los guardias hubieran estado en el sepulcro hasta el 3er día, a las 3 de la tarde, ¿qué dice? Cumplí mi misión, con permiso me voy a ir a comer, ya es hora de unos buenos mariscos, ¿no? Si no hubieran dicho los guardias romanos, ¿por qué estuvieron entonces hasta en la noche? Si a las 3 de la tarde comenzaba el horario para que se cumpliesen los 3 días, ¿por qué los guardias estuvieron toda la noche del día primero de la semana? Es decir, sábado 6 de la tarde, sábado gregoriano, 6 de la tarde en adelante, todos estuvieron los guardias, mi hermano. Aquí la misión que era de los guardias, mire, ¿qué dicen los guardias? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Es decir, lo matamos y ahora resulta que fue peor porque ahora resulta que resucitó, como él mismo lo había dicho que había resucitado. Entonces los guardias tenían que una orden de estar hasta el 3er día. Si hubiesen contado el 3er día desde las 3 de la tarde que murió Jesús hasta las 3 de la tarde del sábado, entonces ¿qué hubiera pasado? A las 3 de la tarde, con permiso, ya duré mis 3 días, órale, ahí quédense con el cuerpo. Pero los guardias todavía duraron hasta la noche, mi hermano, el día sábado, lo que quiere decir que abarcaron parte del día primero de la semana, según el calendario judío. Entonces, para que no vengan a discutirle usted que Jesús resucitó en Shabbat, porque muchos alegan que resucitó en Shabbat. No es así. Empezó a contar a partir del miércoles a las 6 de la tarde los 3 días, porque eran días completos que el Señor Jesús iba a estar en el corazón de la tierra, no eran fracciones de días. ¿Estamos entendiendo eso ahí? Muchos alegan, es que resucitó en sábado. A ver, ¿dónde dice la Biblia? Es que saca cuentas. Ok, voy a sacar cuentas conforme al calendario judío, ¿no? Empieza el miércoles a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y los guardias aquí tenían orden de hasta el 3er día estar ahí. Y crean lo que los guardias, ahorita les voy a mostrar que no estuvieron hasta las 3 de la tarde, el sábado. No estuvieron hasta las 3 de la tarde los guardias. ¿Sí o no, hermano Enrique? Estuvieron hasta la noche. Hasta la noche estuvieron los guardias, mi hermano. ¿Se da cuenta cómo la teoría de que Jesús resucitó en sábado es una teoría errónea? Y por eso muchos de los sabatistas o de los que guardan el Shabbat dicen que ellos que por eso lo guardan, porque Jesús resucitó en sábado, lo cual es incorrecto.
Los guardias tenían orden de quedarse hasta el tercer día, resguardando la tumba de Jesús, lo cual no fue a las 3. Los guardias no se levantaron a las 3 de la tarde, aún de día, conforme al calendario judío, ¿no? Mire, aquí vamos a seguir leyendo rápido. Ok, eso sucedió ¿qué? El jueves. Ahora vamos al viernes. ¿Le gustaría saber qué sucedió el viernes? Muy bien, vamos al viernes, mire. Viernes 16 de Nisan, mañana del viernes gregoriano. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, Marcos 16:1, ¿ya? ¿Ya tiene Marcos? Marcos capítulo 16, versículo 1. ¿Listos? Cuando pasó el día de reposo. ¿Cuándo fue el día de reposo? El día jueves, ¿ok? Jueves, conforme al calendario gregoriano, fue el día de reposo. El día de reposo anual, ¿ok? El Shabbat anual. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Era una costumbre, ir a ungir a los que ya estaban muertos, ¿ok? Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Principalmente, aquí ya está hablando del día primero de la mañana, ¿ok? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Recuerdan que ellas dos estuvieron cuando sepultaron José de Arimatea, lo sepultaron y pusieron la piedra, ¿ok? Estas dos mujeres, regresando al día viernes nuevamente. Lucas 23:54. Perdón, 23:55. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cuando fue puesto su cuerpo. Lucas 23:56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, ellas reposaron el día jueves, ¿ok? Ahora aquí, Mateo 28, versículo 1. Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo, al primer día de la semana, aquí ya es el segundo Shabbat de esa semana, es decir, el Shabbat semanal, ¿ok? Para que no confunda, es que habla varias veces de día de reposo y es necesario identificar que hubo 2 días de reposo, un Shabbat anual, que fue el día jueves, y hubo un Shabbat, que fue el día sábado gregoriano, ¿ok? Pasado el día de reposo, Mateo 28, 1, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Cuántos saben que ellas estaban cuando con José de Arimatea? Ellas estaban cuando lo sepultaron el día miércoles. Versículo 2, Mateo 28, 2. Y hubo gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, ¿cuándo dice ellas que estuvieron ahí? Era al amanecer. Estamos de acuerdo, estamos pensando que fue en el alba, es decir, ¿sí entiende el amanecer, verdad? Es cuando todo está entre oscuro y como que empieza a salir el sol. ¿Sí entiende esa parte, no? Espero que sí lo entienda. Ya los jóvenes que se levantan a las 11 de la mañana porque vieron la tele hasta las 2 de la mañana ya no conocen esas, por eso hago referencia que si sabe lo que es el amanecer. Digo, se ve hasta medio ridícula la pregunta, ¿no? Pero como los jóvenes ya se levantan a las 11, más de vacaciones, pues no conocen estos momentos. Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día. Aquí está hablando del reposo semanal, es decir, del sábado gregoriano. Ya había pasado. ¿No se levantan a las 11? Ah, bueno. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo, como la nieve, hasta ahí me quedé, ¿no? Y de miedo de él
los guardias temblaron, dice el versículo 4, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Nuevamente estamos viendo que resucitó después de un día de reposo semanal, es decir, después de las 6 de la tarde, lo que quiere decir que resucitó en la noche. Aquí mismo, sí o no, los guardias estaban ya el día primero de la semana, sí o no, estaban en la hora de la madrugada. ¿Estamos de acuerdo? Y los sacerdotes le dijeron: hasta el tercer día que se queden resguardando la tumba. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Lo que quiere decir que estos hombres, si hubiesen estado hasta el tercer día resguardando la tumba, era el sábado a las 3 de la tarde. Si nos vamos por fracciones de días, pero si nos vamos por días completos conforme al calendario judío, a las 6 de la tarde ellos tenían que terminar su guardia. Sin embargo, continuaron resguardando ahí, ¿ok? De tal manera que usted los ve todavía hasta el domingo por la madrugada. ¿Estamos entendiendo ahí? Lo que quiere decir que Jesús resucitó después de un sábado, después de las 6 de la tarde. Si hubiese resucitado en el día, que era lo que hubiese sido visible a todos, todo el mundo hubiera visto cuando Jesús resucitó. Pero sabe que nadie lo vio, solamente vio a los ángeles. Prueba de que no resucitó en sábado. Mateo 28, versículo 12. Más pruebas de que no resucitó durante el Shabbat semanal, para que usted me entienda. Más pruebas que no resucitó en un sábado gregoriano. Mateo 28, 12. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero. ¿A quiénes? A los soldados. ¿Por qué? Porque eran los soldados que estaban guardando la tumba de Jesús, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿Cuándo fue cuando desapareció el cuerpo según los guardias? Dígame usted, ¿de día o de noche? Entonces Jesús no resucitó en un sábado, porque a concepción y a percepción humana, otro día en la mañana ya no estaba la tumba, solamente estaba la piedra a un lado. Y sabía que usted hasta sellaron la tumba para que nadie la abriera, la sellaron. El gobierno romano la selló por instrucciones de los fariseos que fueron para que no se cumpliese la profecía. ¿Y qué dijeron ellos? Les pagaron dinero para que dijesen que en la noche habían venido sus discípulos. Lo que quiere decir que Jesús resucitó en la noche, no resucitó a las 3 de la tarde como muchos de los que creen y guardan el Shabbat y dicen que Jesús resucitó un sábado. Es mentira, porque Jesús resucitó en la noche, es decir, después de las 6 de la tarde, lo que quiere decir que no fue en Shabbat judío. ¿Cuándo desapareció Jesús? En la noche, ¿sí o no? Ahí dice, mire, ¿qué le dijeron? Les pagaron dinero para que dijesen que los discípulos de Jesús habían venido de noche. Lo que quiere decir que de noche desapareció el cuerpo. No fue de día, no fue a las 3 de la tarde o de 3 a 6 de la tarde, no fue. A las 3 de la tarde, según fracción de días, a las 3 de la tarde del sábado, se cumplían los 3 días. Pero la Biblia dice que resucitó de noche, lo que quiere decir que no resucitó en Shabbat. De las 3 de la tarde a las 6 de la tarde se terminaba el Shabbat. 6 de la tarde se terminaba el Shabbat, por consecuencia, el séptimo día no resucitó Jesús. Porque si Jesús resucitó de noche, que era cuando desapareció el cuerpo, lo que quiere decir que resucitó el primer día de la semana. Después del sábado, después de las 6 de la tarde, que comenzaba el primer día de la semana conforme al calendario judío. ¿Capta ahora que Jesús resucitó el primer día? Una prueba más es esta, de que les pagaron dinero para que dijeran que sus discípulos de noche habían extraído el cuerpo. Lo que quiere decir que a cierta hora de la noche, estos guardias se quedaron dormidos y ya no supieron qué pasó con el cuerpo de Jesús. ¿Estamos entendidos ahí? Una prueba más. La ley de Moisés estaba escrito que iba a resucitar en primer día. Había un simbolismo. Lucas 24, 44. Les dijo Jesús a sus discípulos, Lucas 24, 44. Voy rápido ya para cerrar. Estas son las palabras
que os hablé aún estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas. ¿Y dónde? En los salmos. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Jesús, ¿no? En la ley, en los profetas, en los salmos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Levítico 23. ¿Qué decía la ley de Jesús? Versículo 10. Levítico 23, 10 y 11. ¿Ya estamos ahí? Para que si no la está viendo usted por ahí en su Biblia rápido, podamos verlo en la pantalla, ¿ok? Levítico 23, 10. ¿Qué dice? Habla a los hijos de Israel y diles. ¿Ya? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. ¿Saben lo que representaba gavilla por primicia? Eran los primeros frutos que se obtenían de la cosecha, como una ofrenda a Dios. Eran los primeros frutos que se obtenían de la cosecha como una ofrenda a Dios. ¿Y qué iba a pasar con esa gavilla? Mire, que eran de los primeros frutos de la cosecha. Y el 11 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. ¿Cómo cree que mecían la gavilla? Y luego mire, iba a mecer la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos. Y dice: ¿cuándo le iban a mecer la gavilla? El día siguiente al día de. En pocas palabras, eran las primicias de la cosecha que iban a mecer el día siguiente, el día de reposo, es decir, el día primero, ¿ok? ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Ahora, ¿quién es nuestras primicias? ¿Quién es el que se ofreció como cordero inmolado? Vamos rápido, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Quién es Cristo? Primicias de los que durmieron, es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Luego 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo nuevamente, ¿qué dice? ¿Qué es Cristo? Las primicias, mi hermano. Toda esa gavilla, los primeros frutos, representaba a Cristo, que eran las primicias de aquellos que resucitaron. Y representaba lo que dice en Juan capítulo 12. Dijo el Señor Jesús, hablando de un grano, una semilla que tenía que ser plantada y que tenía que morir para poder que fructificara. Y él fue el primer fruto, Jesús, que salió de esa semilla. ¿Me entiende? Él fue la semilla y él fue el fruto que resucitó, el primero, el primogénito de entre los muertos. ¿Y qué día se tenía que mecer esa gavilla? El día, es decir, primer día después del día de reposo, el día. Es una ejemplificación de que Cristo resucitó entre los muertos. ¿Cuándo? El día primero. ¿Me entiende? El día primero. Marcos 8:31. Comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho. ¿Listo? Comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de. ¿Cuándo iba a resucitar? Después de sábado gregoriano, después de las 6 de la tarde. Primer día de la semana según el calendario judío. ¿Por qué? Porque fue en la noche cuando desapareció el cuerpo de Jesús. Hay muchos textos bíblicos que hablan de que en la noche fue cuando desapareció. Todos los evangelios sinópticos hablan que fue en la noche, mi hermano. Sea al amanecer, todavía oscuro, todavía al amanecer, o sea en la noche, pero nunca fue en Shabbat. ¿Por qué? Porque los mismos guardias se quedaron después de 3 días resguardando el cuerpo. Nunca fue a las 3 de la tarde cuando resucitó Jesús. Contaban los días judíos después de las 6 de la tarde. Empezó a contar el día miércoles 6 de la tarde. Lo que quiere decir que no, tampoco murió en viernes. ¿Está entendiendo ahora? Tenía que ser un 14 de Nisan que cayó en día miércoles. Pero sí resucitó el primer día de la semana. Pudo haber sido sábado después de las 6 de la tarde, pudo ser las primeras horas del domingo. Por eso nosotros celebramos el primer día de la semana, sea conforme al calendario gregoriano, sea conforme al calendario judío.
No importa, pero lo importante es que usted entienda que el primer día es cuando celebramos la resurrección de Jesús. Y es cuando Él nos dio vida. ¿Sabía usted? Murió y cuando resucitó, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Por eso el primer día nos congregamos también. No adoramos el domingo, pero nos congregamos el primer día porque ejemplificamos una de las cosas principales. Muchas congregaciones se congregan los miércoles y los domingos. ¿Sabe por qué? Miércoles y domingos. Porque el miércoles murió Jesús y el domingo resucitó. Primer día de la semana. Y ya para concluir, mi hermano, Jesús les aparece en el camino a Emaús. Lucas 24, versículo 20, y ya con eso concluimos. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes. Bueno, vamos a leer que la historia es principalmente de que Jesús se les aparece a los primeros discípulos, ¿ok? Lucas 24. Vamos a leer desde el versículo 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas las cosas, aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Estamos hablando ya del día primero, en el transcurso ya del día, o las primeras horas de la mañana, ¿ok? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. 20, versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Era domingo, mi hermano. Y dicen ellos que era el tercer día que había acontecido. O estaban mal informados, o comenzaron a contar los 3 días después de que Jesús fue sepultado, y no cuando Jesús murió en la cruz. ¿Está captando? O esos hombres están mal informados con las fechas, o empezaron a contar los 3 días a partir de que lo sepultaron al atardecer del día miércoles, y ya era el tercer día que estaba aconteciendo en la resurrección de Jesús. Usted va a encontrar que mujeres fueron en los demás evangelios, aparte de Mateo que le leí 28, usted va a encontrar que fueron esas mujeres en la otra historia de Marcos 16, para que usted me entienda. Mire, vamos rápido a Marcos 16. Marcos 16 también nos habla del mismo hecho. Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, estamos hablando sábado 6 de la tarde, después del sábado 6 de la tarde. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Por la mañana.
domingo en la mañana, ¿ok? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Dice, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos, a Pedro, que él va delante de ellos a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y luego dice el versículo 9: habiendo pues resucitado Jesús, ¿cómo dice aquí? Por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes. Pero aquí, ¿qué dice el relato de Marcos, mi hermano? Resucitado Jesús, ¿qué? Por la mañana. Nuevamente coincide que fue por las horas de la madrugada, para que usted me entienda. Inclusive muchos coinciden que fue después de las 12. Estamos hablando entre las 4 o 5 de la mañana. ¿Dónde? Sí, después de pasado el sábado, resucitó Jesús. El primer día de la semana apareció, el primer día de la semana resucitó Jesús por la mañana, inclusive. Y dice, y habiendo pues resucitado Jesús, y aquí dice la Biblia por la mañana. Estamos hablando de Marcos 16, versículo 9. Y hay bastante información, mi hermano, donde Jesús no resucitó en Shabbat. No resucitó un sábado. Hasta antes de las 6 de la tarde no resucitó Jesús. Primeramente fue por la noche, fue porque los guardias que estaban ahí tuvieron que ser hasta sobornados para decir que en la noche habían robado el cuerpo, lo que quiere decir que Jesús no resucitó antes de las 6 de la tarde. Tuvo que haber sido después de las 6 de la tarde, en la noche. Pudo ser a las 7, 8, 9 de la noche, no sé, pero el Evangelio de Marcos nos dice que fue por la mañana. ¿Me entiende? Pero no fue en día Shabbat. Para los que digan que guardan el Shabbat, que porque Jesús resucitó en Shabbat, es una mentira. No puede ser, no coincide, para que usted me entienda, con los hechos de la Biblia. Los hechos de la Biblia dice que fue de noche, cuando Él desapareció. Su cuerpo desapareció de noche, mi hermano. No fue en la tarde, no fue después de la tarde. Y según el calendario judío, se cuentan los días a partir de las 6 de la tarde del día miércoles, empiezan a contar, porque eran días completos que Él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Ok? Esa es la verdad acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por eso dice, hagan esto cuando celebren, tomen el jugo de uva, tomen el fruto de la vid, tomen ese pedazo de pan cocido, de harina cocida que representa mi cuerpo, como Él celebró la última cena. Y dice, hágalo siempre en memoria de mí. Y entiendan, principalmente, ahora, esto que estamos hablando, mi hermano, de que si fue en miércoles, si fue en sábado, primeramente es para desvirtuar ciertas doctrinas que andan saliendo. Igual salen doctrinas de que el primer día de la semana no fue, o que no tenemos que reunirnos el primer día de la semana, que por eso el sábado tiene que ser, cuando no es cierto que Jesús resucitó el séptimo día, resucitó el primer día de la semana. Todos los acontecimientos, las pruebas y los hechos demuestran eso, mi hermano. Lo que sí es cierto que en viernes no murió, sino murió en día 14 de Nisan, miércoles 3 de abril, 3 de la tarde, en esa época. Conforme al calendario gregoriano y conforme al calendario judío, eran la hora novena cuando Él expiró y entregó su espíritu. No hay más información bíblica sobre esto, mi hermano. Usted podrá encontrar legatas por internet o todo lo que usted quiera, pero si el cuerpo de Jesús hubiera desaparecido en la tarde, los guardias y la gente que estaba se hubieran dado cuenta, porque no nada más había guardias, había también. ¿Usted cree que no habían puesto los judíos también guardas? ¿Se iban a confiar en los soldados romanos nada más? No, mi hermano.
Está bien resguardado el cuerpo de Jesús, bien resguardado porque querían que no se cumpliese la profecía que él mismo había dicho. Será destruido este templo en 3 días, mas en 3 días será reedificado nuevamente, dijo Jesús. Al tercer día, después de 3 días, voy a resucitar entre los muertos, y 3 días y 3 noches estaré en el corazón de la tierra. Se tenía que cumplir la profecía y resucitar el primogénito entre los muertos, Jesús. Y los principales encargados de que no se cumpliera la profecía eran los fariseos, mi hermano. No querían que hubieran seguidores del Mesías. Pero gracias a Dios que resucitó Jesús, que es lo más importante. A lo mejor no importa ni el día ni la hora, pero lo importante es que resucitó y se cumplió la profecía. 14 de Nisar, miércoles, hora novena, 3 de la tarde, conforme al calendario gregoriano. 3 de abril murió Jesús y resucitó el día primero, después de haber pasado 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra sufriendo por cada uno de nosotros. Y eso representa la Pascua. Recordamos su muerte, recordamos lo que él hizo por nosotros, que llevó toda enfermedad, toda dolencia, que llevó toda pobreza, llevó todo pecado en la cruz, para que usted ni su servidor tengamos que ir al infierno a sufrir, ni estar enfermos de enfermedades incurables, ni estar pobres, porque él pagó el precio completo. Puede tomar cada uno de ustedes, no sé si van a pasar para tomar el jugo de uva. El ponche con alcohol se lo que vamos a beber, pero ahí está el jugo de uva. Si gusta, mejor, no sé si cada uno puede pasar o alguien puede pasarle la mesita, digo, la charola, para que continuar con esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Dice el apóstol Pablo, recordando la muerte del Señor Jesús: versículo 23, 1 Corintios 11, 23, en lo que le van entregando lo que simboliza el cuerpo de Jesús, y el jugo de uva que simboliza la sangre de Jesús. El cordero fue inmolado por usted. Sabe que esto va a traer sanidad a su cuerpo, sabe que va a traer libertad y liberación a su vida. El apóstol Pablo dijo: el que come y bebe indignamente sin discernir o conocer qué pasó con el cuerpo de Jesús, juicio come y bebe para sí, porque hay muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. Pero cuando usted discierne correctamente y conoce ya lo que pasó con el cuerpo de Jesús, y eso significa que por su llaga hemos sido sanados, que llevó toda enfermedad, que llevó toda pobreza, llevó toda ruina, llevó toda maldición en esa cruz, en sustitución de cada uno de nosotros. 1 Corintios 11, versículo 23. Cuando ya tenga el vasito de uva y el pedacito de pan cocido, esa torta sin levadura que se va a comer ahorita. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos honor, gloria, alabanza por tu fidelidad y por tu amor, Señor Jesús. Gracias por haber muerto por nosotros, Jesús. Gracias porque has sido bueno. Fue tu preciosa sangre que fue derramada por nosotros, Jesús. Fue tu preciosa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed,
Esto es mi cuerpo que por ustedes, por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Ahora sí mismo usted puede tomar en su mano este pedazo de pan cocido. Bueno, todavía faltan algunos, ¿verdad? Gracias, Jesús, preciosa sangre. Fue derramada por cada uno de nosotros. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, ya estamos listos. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Señor. ¿Ya tiene listo el pedacito de pan? Habiendo dado gracias, dijo Jesús, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes, por vosotros es partido. Hagan esto, dijo Jesús, y memoricen lo que yo hice por ustedes. Cierre sus ojos en este momento y haga una memoria, llévese y trasládese aquel momento en que Jesús está siendo clavado por los clavos. Puede tomarlo en este momento, es tu cuerpo, Jesús. Ahora mismo puede tomar lo que representa el cuerpo de Jesús. Once 25 de Primera a los Corintios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En este momento usted ya puede cerrar sus ojos y recordar cada gota de sangre en la cruz que está siendo derramada por Jesús, por su vida. Jesús, cada gota de sangre que fue derramada. Poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Haz memoria de Jesús ahora. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre. Preciosa sangre que me purificó. Oh, oh. Preciosa sangre
me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre, vamos a decirle, tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó. Tu sangre, díselo, me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó. Hay poder, poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Jesús. Hoy hacemos memoria de ese sacrificio perfecto. Hoy hacemos memoria de que a ti te cayó toda maldición en la cruz. Hoy hacemos memoria de que por tus heridas hemos sido sanados. Hoy hacemos memoria que tú llevaste toda enfermedad. Hoy hacemos memoria que cada gota de tu sangre fue derramada para cortar un nuevo pacto. Por eso ahora soy sano por tus llagas. Soy libre en el nombre de Jesús de la maldición del infierno. Porque tú llevaste todo pecado en el nombre de Jesús. Ahí en la cruz, 3 horas de tinieblas te cayó toda maldición. Para que ahora seamos libres en ti, Jesús. Seamos libres en ti, Jesús. Gracias, Señor. Amigo que me ves por internet, recibe a Jesús en tu corazón. Dile: Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida, en mi corazón. Yo creo en mi corazón que fuiste levantado entre los muertos, que moriste en esa cruz por mí. Y hoy te confieso con mi boca que eres mi Señor, mi único y suficiente Salvador, mi Dios. Eres tú, Jesús. Gracias por pagar el precio completo por mí. Gracias por morir por mí en esa cruz. Gracias por bajar al infierno a sufrir por mí 3 días y 3 noches, Jesús. Gracias. Gracias porque ahora soy libre del infierno y voy al paraíso contigo. Después de cumplir 120 años sobre la tierra, estaré contigo, Jesús. Gracias por trasladarme de las tinieblas a tu luz admirable. Ya no soy más un esclavo, ahora soy tu hijo, Jesús. Gracias. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu amor.